8 horas con 3 minutos. Saludamos a la doctora Selene López. Ella es politóloga, investigadora, trabaja en la Universidad de Tokio. Doctora López, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de Venezuela. La gran pregunta que nos hacemos, que se hace el mundo, es si se quedará Nicolás Maduro en el poder. Bienvenida. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Creo que a nivel internacional comprometerse con la definición mínima de democracia, que es la definición schumpeteriana de democracia, es tener elecciones competitivas, libres, limpias. Eso cada vez es más difícil y Venezuela es un caso de eso. No han sido unas elecciones limpias, no fueron unas elecciones libres, pues se proscribió antes de tener. El caso de El Salvador fue igual, es decir, se eligió a un presidente, pero haciendo, digamos, unos arreglos a la ley previos que cuando no estaba permitido. Entonces creo que a nivel internacional hay unas tendencias autoritarias cada vez mayores y creo que eso hay que ponerle atención. Es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela es un problema, sí. Yo creo que va a ir ahora a la lista, va a estar, está más cerca de Nicaragua que cualquier otro, que está, digamos, ya muy cerca de Nicaragua que cualquier otra democracia, digamos, que tiene problemas, pero que se puede seguir llamando democracia. Pero a nivel internacional hay este problema. Y creo que estas tendencias autoritarias se ven en varios países y yo he visto también tendencias autoritarias en el mismo Ecuador. Entonces, es hora de que, como yo hablaba con unos colegas, es hora de que los demócratas en América Latina y en el mundo ya nos pongamos a hacer los deberes, porque si no, vamos a tener más de estas noticias en diversos países y no es la idea. Doctora López, muy buenos días. Bueno, quizás era muy ingenuo creer que la sentencia del Tribunal de Justicia de Venezuela iba a dictaminar en contra de el presidente Nicolás Maduro, pero ahora nos preguntamos qué va a pasar. Hemos podido observar que el presidente Maduro prácticamente se está quedando solo, incluso sin el apoyo de México, de Colombia, del mismo Lula en Brasil, que ya han expuesto cuáles son sus posiciones e incluso hicieron un llamado a un nuevo proceso eleccionario. ¿Qué considera usted que se viene de aquí en adelante luego de lo ocurrido? Ha sido muy interesante lo que mencionas porque ha habido digamos, un posicionamiento a nivel internacional, no necesariamente agrupados en estas lógicas de derecha e izquierda. Es decir, que son los regímenes de izquierda que defienden a Maduro, mientras los regímenes de derecha que los critican. No, me parece que el tema y la discusión se da ya en otros tintes, y se da en los tintes de lo que es un gobierno autoritario y lo que es una democracia. Entonces, digamos, en esta fractura, diversos países se han agrupado con visiones distintas. La visión de Colombia, de México y de Brasil ha sido una. La posición de Chile ha sido un poco, digamos, un poquito más radical en ese sentido. Chile, perdón, en Colombia, Brasil y México, considerando también los diversos temas, porque no es un tema fácil el tema de Venezuela, considerando varios temas como la autodeterminación del pueblo venezolano, son más, digamos, delicados al momento de exigirle democracia, porque lo otro es una injerencia, se podría, digamos, pensar soberana del propio pueblo. Entonces son un poco más conscientes. Y lo otro es que lo que es interesante es que este tema de Venezuela y como uno se posiciona en Venezuela pasa factura a los electorados propios de cada país. Entonces, el tema de Venezuela va a ser, y no nos sorprendamos que va a ser un tema en la campaña, va a ser un tema que le pregunten a los candidatos qué opina, y va a ser un tema que va a denostar sobre todo en varios candidatos cuáles son las posiciones que tienen.
cómo se enfrentan a este problema tan grande que yo les decía, a los crecientes autoritarismos. Entonces, es una situación complicada, ha implicado muchos alineamientos a nivel internacional, es un tema muy difícil de resolver, realmente muy difícil de resolver, y va a tener una implicación en los temas de conversación locales, como en el Ecuador, como en la campaña que se viene. Estoy segura que va a ser un tema de conversación y es un tema que incluso a los aliados ideológicos del gobierno de Maduro les puede pasar un poco de factura. Ahora, hemos conversado esto, me parece, ya con usted anteriormente sobre qué papel juega la comunidad internacional. Hay informes de mucho peso, sin duda, como aquel de Naciones Unidas, que publicó la opinión de sus relatores, de quienes asistieron a las elecciones venezolanas. Está allí la de un centro de estudio político de muchísimo prestigio en el mundo, el Centro Carter, que concluyó en forma muy similar a la de Naciones Unidas. Naciones Unidas, de hecho, endosó todo lo dicho por el Centro Carter. Hay en Latinoamérica una serie de reacciones del pasado día viernes de Argentina, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, conjuntamente con Ecuador, suscribieron un comunicado en el que manifestaron su rechazo conjunto a la sentencia emitida por este tribunal venezolano. El día de hoy tenemos informes también desde España, en donde en una entrevista hace pocos minutos, José Manuel Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores de España, ha dicho que no reconocerá a Maduro ni a la oposición sin la exhibición de actas. ¿Cuánto puede pesar todo esto? Pesa mucho, es decir, la reputación. Los países necesitan tener una reputación fuerte. Y no solo porque puedan existir temas como sanciones económicas, es decir, cuando Rusia invade a Ucrania tiene sanciones económicas porque Rusia exporta energía y es una fuente de gasolina del mundo, puede, digamos, de alguna forma sobrevivir, está bien, pero hay otros países, o Israel, que también ha sufrido un enorme golpe a su reputación, pero puede sobrevivir. Pero en el caso de Venezuela, sanciones económicas más, digamos, toda esta no es una deslegitimación, realmente es todo este daño a la propia reputación por esta incapacidad de reconocer los resultados y por este error que es de no tener elecciones libres, limpias, justas en las mismas condiciones. Eso es un error y eso va a jugar contra la reputación. Los países necesitan tener reputaciones fuertes necesitan tener instituciones fuertes, necesitan tener Estado de Derecho, porque esa es la base para que puedan tener después inversiones, esa es la base para que venga la inversión extranjera directa. ¿Usted cree que la inversión extranjera directa, cómo funciona? Tener un Estado de Derecho, tener tener la seguridad que la ley no se va a cambiar de un día para el otro es fundamental para que exista un proceso de desarrollo económico. Entonces, la veo complicada para Venezuela por el tipo de matriz productiva que tiene, por las sanciones económicas y por la reputación a nivel mundial. Y no solo es una reputación que se daña solo a Venezuela, sino a los pares ideológicos también les van a golpear, y eso vamos a ver sobre todo en la campaña de Ecuador. Veamos cómo las fuerzas políticas que son, digamos, similares ideológicamente o que tienen ciertas visiones parecidas puedan asumir este tema en la campaña y poder de alguna forma tener una respuesta coordinada. Yo veo, por ejemplo, a Gustavo Petro, como él ha sorteado todo esto, porque este es un tema con el que le golpean todo el tiempo a nivel local. Es decir, todo el tiempo están Venezuela, todos sus opositores políticos del centro, los periodistas, todo el mundo le pregunta sobre la situación de Venezuela. Entonces, porque como es, digamos, ideológicamente, no parecido, pero tienen ciertas similitudes en la ideología que tienen con Venezuela, les golpean. Entonces creo que
golpe a la reputación de Venezuela, sí es un golpe a Venezuela, pero las externalidades es para todos. Ahora, Selene, ¿cuánto puede influir todo esto dentro de Venezuela, en la política de Venezuela? Se incrementará el número de tractores, obviamente la migración muy probablemente se va también a incrementar. ¿Qué va a pasar con Corina Machado? Ella ha dicho que iría incluso a la cárcel si eso implica liberarle a Venezuela de lo que está viviendo en este momento. ¿Qué va a pasar con Edmundo López? Va a pedir muy probablemente un asilo. Se ha dicho que posiblemente a Costa Rica, pero ¿podría esto llevar a una reconfiguración política dentro de Venezuela? Realmente es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Ya es muy complicado en analizar todas las aristas de este fenómeno, es decir, presión internacional, más bloqueo económico, más movilización social. Y si en la movilización social siguen, digamos, porque ya los objetos digamos, de persecución política ya no son solo los opositores, sino de lo que hemos podido ver, sino personas normales, más, digamos, la pérdida de apoyo en los bastiones tradicionales del chavismo, porque antes, si ustedes se acordarán, en el 2014 había, digamos, un balance de fuerzas, es decir, si la oposición ponía 20,000 personas a la calle, al siguiente día el chavismo ponía 20,000 personas y había gente que defendía el modelo, pero ahora según lo que estamos viendo, se ha perdido incluso en los bastiones del chavismo. Entonces, hay también una pérdida en la legitimación local y en las propias bases del chavismo. Entonces, ¿hasta qué punto se puede sostener con todo este cóctel de fenómenos? Es algo que tenemos que ver, porque la presión internacional ha sido increíblemente fuerte, la acción colectiva también, la como nunca unida con liderazgos fuertes, es decir, yo veo, este no es Guaidó, es decir, María Corina Machado tiene una reputación que trasciende Venezuela, es decir, ha construido una imagen internacional y cualquier, digamos, cualquier ataque a ella lo va a convertir más en una víctima, va a ser contraproducente. Entonces, ¿hasta qué momento todo hay que sumar a esto que las bases del chavismo también han disminuido, se han resquebrajado internamente? Exacto. Por eso le digo, todo este cóctel de pero quizás, Selene, perdón la interrupción, añadiendo a lo que dice Gustavo de que las bases se han resquebrajado dentro de Venezuela, sería interesante un análisis también del sector de los militares, porque por último son ellos los que le siguen sosteniendo a Maduro en el poder. Al final, sí, los militares importan, pero yo creo que, y eso está estudiado también por algunos politólogos, los golpes de Estado ya del siglo, digamos, de este siglo, ya no son los golpes de Estado. La democracia ya no son los golpes de Estado por el rol de los militares, sino que la democracia se está erosionando por otro tipo de factores. Y me parece que en el caso de Venezuela, no necesariamente van a ser los militares quienes puedan determinar esto, sino hasta qué punto el régimen puede sostener su propia narrativa, considerando que este cóctel tan fuerte de sanciones económicas, presión internacional, fortaleza de la oposición, acción colectiva en la calle y la propia deslegitimación, digamos, de las bases o la desencanto de las propias bases, este cóctel a mí me parece que es el decisivo más que el rol de los militares. Con Venezuela habrá que esperar, pero quisiéramos también su opinión sobre Ecuador. Y quisiera ir por el tema no necesariamente de la profusión de candidaturas, más bien hablemos de la fiscal de la Nación. En Ecuador la semana pasada se dio un giro por la propia fiscal de la Nación, que emitió un comunicado público, una declaración, un testimonio con respecto a su juicio político
Usted es de los pocos politólogos críticos de la fiscal. En ocasiones ha visto actuaciones no muy puritanas de Diana Salazar. ¿Cómo ha visto usted este giro? La fiscal, al indicar que su situación de salud le permite ya enfrentar un juicio político, lo calificó también como un narcojuicio. Cuando yo decía al inicio de la entrevista que hemos visto tendencias autoritarias, es decir, yo no tengo un problema como demócrata y analista que soy de criticar cuando hay un exceso autoritario fuerte en los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, es decir, que es un régimen que no reconoce los resultados y es un régimen que no ha competido limpiamente, sin problema. Y así, de la misma forma, puedo decir que en Ecuador existen tendencias autoritarias preocupantes, que sí, nosotros tenemos elecciones libres, competitivas, que al final, digamos, no tenemos este quilombo tan grande que ha tenido Venezuela o que lo tuvo Bolsonaro en Brasil cuando no conoció los resultados o que lo tuvo el propio Estados Unidos cuando Trump mandó a toda la gente al Capitolio. No hemos llegado a esos límites, pero existen tendencias autoritarias muy fuertes en nuestro régimen político. Y un problema que tenemos es que las instituciones de control, como la Fiscalía, como la Contraloría, no son instituciones aisladas de los intereses políticos particulares. Es decir, en vez de estar controlando el poder, son un actor político más. Y la fiscal general del Estado, yo creo que la semana pasada, cuando con toda, es autoritarismo, realmente lo que pasó con las juezas, es autoritarismo puro y duro, eso no hay que negarlo. Y creo que varios, digamos, abogados. Se refiere al allanamiento que se hizo a oficinas, domicilios de 2 juezas. Criticaron, pero lo critican ahora. Es decir, esta actitud discriminada de la fiscal, de actuar con la ley para unos y hacerme, digamos, y taparme los ojos para otros, esta actitud discriminada viene ya desde hace mucho tiempo. Que 3 personas de la Revolución Ciudadana tengan un juicio por rebelión, que los colaboradores de Jorge Yunda, como Linda Guamán, que tiene, que lo que hizo fue asumir la respuesta al COVID, haya tenido prisión y grilletes, que Olavini, digamos, que se le acusó de un delito de Estado y después terminó con un delito chiquitito. Es decir, que estos 3 casos que muestran un juego político, muestran una utilización arbitraria de la ley y no muestran una fiscalía, digamos, que lo que hace es perseguir a lo que tiene que hacer una fiscalía, que es controlar el poder. No, la fiscalía desde hace mucho tiempo viene jugando un rol político y actúa con la ley, digamos, de forma discriminada, es decir, para algunos signos cosas sí, para otras no. Ya después de que se fue Lenín Moreno, voy a investigar, es decir, es completamente autoritario. Completamente autoritaria. Eso no tengo duda. Han sido tantos casos y han sido tantas, digamos, muestras al país todo el tiempo de que la fiscalía actúa de forma autoritaria, indiscriminada a la ley y que lo que debería estar haciendo, que es buscando a los verdaderos narcotraficantes, arreglando los problemas de las cárceles. ¿Por qué? Porque es la fiscalía la que realmente determina quiénes tienen, digamos, prisión preventiva, quiénes merecen prisión preventiva, quiénes no. O sea, mucho se podría hacer para resolver la situación de seguridad, pero no, como la fiscal está jugando a la política, pues abandona todo lo otro que se tiene que hacer. Y y eso le afecta al ciudadano. O sea, lo que tiene que entender el ciudadano es que el que la fiscal sea una actora política más hace que los ladrones estén afuera, hace que las cárceles estén repletas de personas que no ameritan una prisión preventiva, sino que podría haber otras cosas, es decir, un sinnúmero de problemas que se podría ahorrar si nosotros tuviéramos instituciones que funcionan, pero no tenemos porque este es un rasgo autoritario de nuestro sistema político.
estos visos de esa, llamémoslo, dicotomía en la actuación de la fiscal, ¿la ha observado también usted en la lucha contra la delincuencia común o solamente en los casos que tienen una relación más directa con la política ecuatoriana? Con casos en la delincuencia común. Que existen redes transnacionales, digamos, de crimen transnacional, no es algo nuevo. Es decir, el crimen organizado, las redes de crimen organizado transnacional es algo que ya ha existido, pero la expansión de este crimen hacia el poder, esto es algo nuevo. Y esta infiltración del crimen organizado en todas las funciones del Estado es algo nuevo. Y esto se dio porque ha habido porque se dejó pasar, porque cuando uno utiliza las instituciones para perseguir a sus adversarios políticos, porque cuando uno se dedica a hacer política, es como que dejar hacer las funciones que el Estado tiene que ejercer. Y también me parece que se actúa de forma discriminada con estas propias organizaciones del crimen transnacional. No es prioridad de la Fiscalía General del Estado de estar persiguiendo a los grandes mafiosos, no. No, el tiempo, su prioridad ahora es los casos mediáticos, son los adversarios políticos. Cuando uno pone empeño a hacer política, pues descuida todo lo demás. Eso no hay duda. Y aquí el perjudicado de este juego es el ciudadano. Porque ¿Cómo ve usted lo que se viene? Pues de aquí a un periodo que culminará en febrero, si es que no hay primera vuelta, y en 2 meses más o 1 mes y medio más, si es que sí existe, se elegirá en forma paralela presidente, legisladores, pero también habrá un proceso, aunque por otros mecanismos, para elegir fiscal general de la nación. Mientras usted hablaba, me acordaba de un tema. Cuando fue, digamos, el caso de rebelión del octubre de 2019, que se les acusó a los líderes de la Revolución Ciudadana de tener delito de rebelión. Delito de rebelión significa alzarse en armas. Los agentes de la Fiscalía del Estado lo que hacían entre los instrumentos que probaban el delito de rebelión eran fotos de los líderes de la Revolución Ciudadana con correa, fotos de ni sé qué. Entonces, cuando nosotros tenemos a los agentes del Estado en estas minuciosidades, revisando las fotos, revisando los chats, significa que no hay alguien que está revisando a los delitos que se debería buscar. Este punto que estoy mencionando aquí es algo que me parece que ninguna de las fuerzas políticas, ni siquiera de las que fueron perseguidas por la propia Fiscalía del Estado, le hace entender al ciudadano el daño a sus propios intereses de tener una Fiscalía General del Estado autoritaria que actúa no en base al Estado de Derecho, sino que actúa discriminadamente. Es decir, a ti sí, a ti no, a ti te caigo con todo por algo que no hiciste y a ti dejo hacer, no veo, yo aquí no vi, no pasa nada. Esto es algo que no se ha hecho. Y el juicio a la fiscal me parece que a veces se ha entrado en una lógica más encarnecida de la propia política y no en estos términos de explicarle al ciudadano cuáles son, digamos, las desventajas que a él le afecta que exista una fiscalía que actúa de forma discriminada y que no exista una fiscalía que realmente actúe como tiene que hacer, que acuse a los malos, y eso es a todos. Es decir, que si es que le roban a alguien el celular, haya esa protección del Estado, que si hay delitos grandes, que haya esa protección del Estado. Se queda, el que se queda, lo que no ha logrado, me parece a mí, sobre todo la Revolución Ciudadana, es explicarle al ciudadano común que el hecho de tener una fiscalía que actúa de forma autoritaria, indiscriminada, afecta a sus propios intereses. Por eso el juicio está en otros términos más de
las falacias ad hominem, de los insultos por aquí, por acá, de que es que tú eres por aquí, por acá. Es decir, entra en otros términos y no se está discutiendo y no se le está explicando al ciudadano realmente qué tanto pierde y qué tanto gana con un juicio a la fiscal general del Estado. Bien, el tiempo se nos va agotando, pero quisiera pedirle una opinión final a Iván Saquicela, otro funcionario judicial de carrera que incursiona directamente en la política como candidato de Democracia Sí. Cabe indicar, sin embargo, que Iván Saquicela sí tuvo orígenes en la política. Él estuvo me parece que en el Consejo Municipal como concejal del Cantón Cuenca por Izquierda Democrática en los inicios de su carrera, tanto política como judicial. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que cuando uno juega hasta el pequeño, hasta cualquier juego, digamos, fútbol o juega lo que sea, que uno no puede ser juez y parte. Me parece que es el hecho de que nosotros tengamos figuras como el juez ¿cuál carrera política? ¿Por qué partido político se está lanzando? Es decir, me parece que él es parte de eh, es un político que no necesariamente tiene una ideología clara, sino que ha agarrado un partido de alquiler y que se va a lanzar a ver qué va a encontrar, pero no lo veo determinante en la elección, y pues solo indica que su propia candidatura es reflejo de la grave crisis que hay en los partidos políticos y de la grave crisis que hay en las instituciones que permiten que haya estos saltos en el poder. Es decir, que la fiscal, que no es que debería estar digamos, fuera del bien, del mal, fuera de la política, no lo está, y este juez después viene. Es decir, estos juegos no le hacen bien a la democracia. Lo que le haría bien a la democracia es tener partidos políticos consolidados, con posturas claras, con claridad programática, ideológica, con densidad organizacional, y el Partido Democracia Sí no tiene ni claridad programática, no tiene densidad organizacional, no va a tener, es un partido de alquiler, y lo que se ha encontrado es un político de alquiler también. Y aquí hay una gran contradicción también. Iván Saquicela se ufana de haber condenado a Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016 y con eso marca distancias, pero Democracia Sí es el partido creado, promovido por Gustavo Larrea, mentor y ministro de Rafael Correa. Cierto es que luego se separó, pero se dan estos temas que ponen en entredicho lo que usted ha señalado, el tema de ideologías. Sí, realmente hay ciertos partidos que yo ya estaba analizando y yo, como usted sabe, yo tengo una maestría en política comparada, y yo con mi maestría en política comparada, yo no puedo definir con claridad qué representa Democracia Sí, yo no puedo definir con claridad qué representa Suma, porque es tan liado, es tan complejo, porque incluso me cuesta a mí realmente definir ideológicamente qué significa la izquierda democrática, porque han sido parte del bloque de derecha de Lenín Moreno, después de Guillermo Lasso. Entonces es como que me cambian todas las estructuras y me cambian todos los libros de los clásicos, porque es un desastre, porque no tienen claridad ideológica y porque sus movimientos y sus votaciones en el pasado, y porque sus líderes son tan personalistas, que definirlos, qué son y qué representan, a mí me cuesta. Al ciudadano, o sea, al ciudadano normal, que va a haber una oferta electoral con 18 personas, le va a ser imposible 80% ubicarlo. de indecisión, reportó Sedatos. Exacto. 80% en sectores rurales, 75% en sectores urbanos, para ser exacto. Porque van a enfrentarse a una papeleta y van a decir, pero este era de la Revolución Ciudadana, ¿por qué está haciendo? Pero el anterior se presentó con la Revolución Ciudadana, pero este era del Partido Social Cristiano, pero entonces van a haber una fanesca de políticos que están ahí, digamos, que no necesariamente, no solo que no tienen ideología, sino que
sus transfugismos y sus camisetazos del pasado han hecho que se estén, digamos, configurando en una papeleta electoral completamente diferente y les va a costar explicarle a la ciudadanía esos movimientos y van a hacer toda una cantidad, digamos, de explicaciones para poder contarles qué representan, qué son, qué ofrecen. Y va a ser difícil porque en una elección, ¿qué es lo que determina una elección? Las identidades políticas. Y no existen 18 identidades políticas, existen 4 o 5. Y explicar, y realmente va, va, vamos a ver cómo estos candidatos se presentan, pero si uno no tiene una identidad política fuerte y que logre, digamos, que esta identidad política sea aceptada y sea deseada por el electorado, pues va a ser, no va a servir para nada. Entonces, veamos qué identidad política puede traer el juez y parte en esta elección. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. A ustedes, que tengan un buen día. Declaraciones de la doctora Selene López. Ella es politóloga, experta en política comparada y en sistemas electorales. Continúa sus estudios en la Universidad de Tokio.